Sol de los Andes. Bienvenidos y bienvenidas a Momento Literario, el programa donde exploraremos el fascinante mundo de la literatura. En esta ocasión los acompaña mi persona, soy Denilson y nos vamos a adentrar en el universo de uno de los grandes maestros del siglo XX. Hablo de Julio Cortázar. Conoceremos más sobre su vida, su estilo literario único y su obra El Perseguidor, un relato que nos sumerge en la mente compleja y apasionada de un músico de jazz. Acompáñenos durante la próxima hora mientras descubrimos cómo este genio literario transformó las palabras en arte. Para enriquecer esta conversación contamos en esta ocasión con 3 invitados del Club de Lectura Juliaca, quienes son Anderson, Dariel y Josué, ¿no? Vamos a pasar un poquito a Anderson para que nos cuente qué tal los ánimos para el programa del día de hoy. Hola Nilson, ¿cómo estás? Dariel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Josué, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí una semana más de programa. Buenos días a todos, buenas tardes. Es un placer también conocerlos. Soy Dariel, estoy de vuelta en la sección. Es un placer también compartir esta sección con ustedes y bueno, espero que lo disfruten. Buenas tardes a todos mis oyentes de Club de Lectura. Aquí yo, Josué, acompañándolos de nuevo, ¿no? Regresando. Sí, un programa más. Estamos repitiendo el programa ya bastantes programas con Dariel, con Anderson, con Josué también. Bueno, para empezar y para entender un poquito la obra El Perseguidor, o cuento, o novela corta, no sé cómo ustedes lo categoricen. Como cuento largo. Cuento largo, ¿no? Sí, el mismo creador lo catalogó como un cuento. Sí. Bueno, primero para hablar un poquito más sobre la obra, vamos a conocer al genio que hay detrás de este cuento, ¿no? Que es Julio Cortázar, que nació en el año de 1914 en Bruselas, Bélgica, pero que creció en Argentina, ¿no? Su vida estuvo marcada por una constante búsqueda de nuevas formas de expresión. Fue un maestro del realismo mágico y del relato breve. Pero aquí tenemos a un invitado, Anderson, que nos va a hablar sobre la destacada vida de Cortázar, ¿no? Y la formación que influyó en su obra. Sí, Nelson, voy a empezar a narrar un poco sobre la vida y obra de Julio Cortázar. En una mañana de agosto de 1914, en Ilseques, Bélgica, nació Julio Cortázar, uno de los más grandes e importantes escritores latinoamericanos del siglo XX. Su infancia estaría marcada por la movilidad y la curiosidad intelectual. Cortázar pasó sus primeros años en Bélgica, donde su padre trabajaba como diplomático. Sin embargo, en 1918 la familia se trasladó a Buenos Aires, Argentina, donde Cortázar pasaría la mayor parte de su infancia. Fue un niño tímido y solitario, pero con una gran pasión por la lectura y la escritura. Su padre, Julio José Cortázar, era un hombre culto y apasionado por la literatura, que fomentó en su hijo el amor por los libros. La madre de Cortázar, María, era una mujer sensible y artística, que influyó también en la formación de su hijo. Cortázar estudió en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó de Filosofía y Letras en 1935. Posteriormente trabajó como profesor de literatura en varias escuelas y secundarias y universidades. En 1949 se trasladó a París, donde trabajó como traductor en la UNESCO y comenzó a escribir con más dedicación. La obra de Cortázar es amplia y diversa y abarca géneros como novelas, cuentos, poesías y ensayos. Algunas de sus obras más destacadas son como El Bestiario en 1951, su primer libro de cuentos que explora la relación entre la realidad y la fantasía; Rayuela, su obra maestra, que experimenta y desafía la estructura tradicional de la narrativa. 62 Modelo para armas, en 1968, una novela que explora la búsqueda y la identidad entre la relación y la fantasía, y la realidad también. Cronopos y Famas, en 1962, un libro de cuentos que satiriza la sociedad burguesa. El libro de Manuel en 1973, una novela que explora la relación entre la política y la literatura. El estilo de Cortázar se caracteriza por su experimentación e innovación, así como por su interés en la exploración de la condición humana.
Algunos de los temas que aborda en sus obras son la búsqueda de la identidad, la relación entre la realidad y la fantasía, la crítica social y política, la exploración de la condición humana. Uno de los tantos premios y reconocimientos que tiene Julio Cortázar son el premio de Diris de 1974, el Premio Nacional de Literatura en Argentina en 1963. Bueno, ahora pasamos a la vida personal de Julio Cortázar. Julio Cortázar se casó 3 veces. Su primera pareja, Aurora, se casó en 1950. Su segunda pareja, Unge, se casó en 1963 y Carol en 1981. Fue un activista político social y apoyó a los movimientos de izquierda en América Latina. La muerte de Cortázar ocurrió en el 12 de febrero de 1984 en París, Francia, a los 69 años de edad. Su legado como escritor y pensador siguen siendo relevantes en la actualidad. La obra de Cortázar ha tenido impacto significativo en la literatura latinoamericana y universal. Es considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX, y su influencia se puede ver en la obra de muchos escritores como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Julio Cortázar, un escritor, novelista, cuentista y profesor y traductor. Wow, Julio Cortázar, gracias Anderson por la biografía resumida de Julio Cortázar. Sí se ve que es una persona que ha experimentado y ha vivido bastante, ¿verdad? Sí. Sí. Tenía una pregunta un poquito más antes de adentrarnos al tema. Es el tema de la influencia, ¿no? Un poquito estábamos conversando con Dariel antes de lo que es el programa. Estábamos hablando sobre quizás esa influencia del entorno en relación a tu vida, ¿no? Cómo es que esta te puede absorber y todo eso, ¿no? Correcto. Generalmente nosotros vivimos, ¿no?, en contextos sociales en los cuales tiendan, bueno, de buena manera o de mala manera siempre van a influir, ¿no?, en cómo es que nos desenvolvemos. Si tenemos una sección más, digamos, fiestera, uno va a tender a eso, ¿no?, a ir a las fiestas. Si estamos en un círculo social más formal, la persona sí o sí va a ser un poco más seria, aunque digamos inconscientemente queramos ir a fiestas o lo que sea. Si estás viviendo en un entorno social vas a apregarte eso, ya que es propio del ser humano vivir, ¿no?, en sociedad, y al vivir en sociedad también tienes que moldarte a sus reglas. Uno siempre va a querer salir de ese círculo, pero inconscientemente también vas a llevar aquella influencia que tienes. Sí, y una pregunta más en relación a esto. ¿Creen que, para los 3 invitados aquí presentes, creen que el amor por el jazz de Julio Cortázar y su compromiso social se reflejan en toda su obra, o son más que nada elementos más marcados en el relato del que vamos a hablar el día de hoy? Sí, bastante, como por ejemplo el cuento que vamos a hablar ahora. Se ve que el jazzismo lo destaca bastante, ¿no? Y también en su obra maestra Rayuela también incluye el jazzismo. Así es como se llama ese género, jazzismo. Jazzismo. Y no es el único factor, porque estás mencionando que Cortázar era un fanático del jazz, ¿no? Uh-huh. Y acá en su obra lo está plasmando bajo un actor. O sea, exacto, es una persona real que lo ha plasmado en su obra. Sí. Ese es un dato curioso que he averiguado, y si te dan cuenta, en el nombre lo ha puesto. Acá vemos que el protagonista, ya se los voy adelantando, es Johnny Carter, ¿no? Y está basado en la vida real de Charlie Parker, que sí, es un jazzista. Sí, es una inspiración más que nada tomó la historia de él, ¿no? Como... Sí, es sí, su vida prácticamente. Prácticamente. Ahí podemos ver quizás ese fanatismo, esa inspiración para poder escribir este cuento, ¿no? Exacto. Y bueno, una de las grandes características de Cortázar es su capacidad para romper con estructuras narrativas tradicionales, ¿verdad? Sus relatos obligan al lector a cuestionar la realidad. Lo que estaba viendo, lo que estaba leyendo con anterioridad, era que Cortázar te podía contar lo que sucedía en 1 minuto, en 10 minutos, algo así. Exacto. También lo refleja en esta obra, también igual como mencionas, ¿no? Sí.
Sí, es una obra bastante compleja que va a tocar más que todo el existencialismo, ¿no? Y la búsqueda de la condición humana que tiene y la autenticidad que cada uno busca tener, ¿no? Cada uno quiere de cierta forma destacar en algo que le gusta, en algo que hace, ¿no? Queremos dejar huella, por eso la pregunta es siempre que quiénes somos, qué somos y a qué estamos, cuál es el sentido de la vida. Básicamente la obra va a tocar partes de eso y te vas a cuestionar, ¿no? Yo también en un tipo de ambiente social muy movido que es la música y el entorno del jazz. Sí, qué fascinante, ¿no? Poder hablar Sí, sobre esto. Cortázar es uno de los pocos escritores que mete el jazz en la literatura del siglo XX, ¿no? Uno de los pocos, Ujú. uno de los pocos. Bueno, ya vamos a ir ya de pleno a la obra. Y en esta ocasión tenemos para que nos narre el cuento, tenemos aquí a Dariel, para que empiece, te doy el pase. Muchas gracias por darme el pase. Bueno, comenzaremos a narrar, ¿no? La obra del perseguidor de Julio Cortázar. Presentando a los personajes, tenemos a Johnny Carter, que es el saxofonista y personaje principal de la obra. Tenemos a Bruno, que es el narrador y también es el crítico de jazz, el cual va a buscar, ¿no?, la biografía. Tenemos a Didi, que es la esposa de Johnny, es una esposa bastante sumisa. Tenemos a Laney, que es amigo de Johnny. Tenemos a Charlie, bueno, va a ser una referencia muy constante dentro de la obra y es un saxofonista de jazz muy influyente. Tenemos a Delaware, que es el productor. Tenemos a Ars, es una amiga de la banda, y a Ark, que también es un amigo de la banda. También tenemos una referencia a una marquesa, que es muy amiga de Johnny Carter. Bueno, comenzando con la narración, la obra comienza la obra se inspira en París, donde menciona, ¿no?, Bruno que quiere ir a ver a Johnny Carter, quiere escribir sobre su obra, ya que como es uno de los jazzistas más famosos de su época, quiere conocerlo más, y al momento de llegar, pues se conocen, y entonces empieza la comunicación entre ellos en un cuarto de hotel. Él entra y ve a Johnny, ¿no?, echado en su cama y un poco mal estado, junto con su esposa que le está atendiendo. Aquí menciona que, bueno, se conocen, hablan y le dice, ¿no?, que, bueno, Johnny le dice, ok, yo voy a tocar, tengo una presentación, pero ocurrió un problemita. ¿Cuál es el problema?, le pregunta Bruno. Es que yo perdí mi saxo. ¿Cómo que perdiste el saxo? Aquí también la esposa Didi se altera un poco y dice, no, pero si tú lo tenías en la mano, es ya no sé cuántos saxos has hecho perder. Y aquí Bruno inconscientemente narra un poco de la vida de Johnny. Menciona que siempre Johnny está haciendo perder o rompe sus saxos, sus instrumentos musicales. Ha pasado tantas veces que ya perdió la cuenta. Entonces menciona, ¿no?, que va a buscar ayuda. Entonces llama a sus demás amigos. Bruno llama a Ars y no le contesta. Llama a Ark, tampoco le contesta. Llama a Lane, pero Lane como que lo despista, le dice no, que tengo cosas que hacer. Ah, mira, sí va a haber una presentación. Entonces, ¿qué sucede? Aquí empiezan a hablar un poco con Bruno empieza a hablar con John sobre cómo es que ha perdido, ¿no? Cómo es que ha pasado esto, en qué momento, en qué hora. Y Johnny le dice, es que yo no veo las horas. Simplemente para mí no existe el tiempo. Ustedes ponen a los 8:15, 20:15, 10:15. A mí no me importa eso. Simplemente para mí, ¿sabes? Es un viaje en el cual uno se transporta. Me subo al transporte, me siento y de alguna manera llego a mi destino. Es como volver a aparecer en otro lugar, pero para mí no existe el tiempo, le dice. Y en este preciso instante de reflexión que tenía en el transporte, en el metro, es donde perdí mi jazz. ¿Qué hice? Bueno, yo como soy descuidado, simplemente lo puse debajo de mi asiento. Y yo me olvidé de recogerlo. Ahí es donde Bruno no le entiende lo que intenta decir. Simplemente dice, bueno,
ya lo perdiste. Y como ve a su esposa Didi bastante desesperada porque la presentación que tenía era urgente, él simplemente les deja dinero y se retira, simplemente diciéndoles ya, ok, lo del saxo yo me encargo, no te preocupes, yo voy a conseguir un saxo, pero prepárate. Entonces, justo cuando está saliendo, Bruno se para, empieza a hablar, cosas que no se entienden mucho, y entonces se descubre. Y ahí es donde Bruno con horror lo mira y ve que está desnudo, ve que tiene incluso marcas dentro, marcas negras en el cuerpo. Johnny le dice, mira, qué hermosa cicatriz tengo en el lado izquierdo de, de las costillas. Pero lo único que Bruno ve es un hombre horrendo que le causa repulsión, como ver un vampiro, básicamente. Un vampiro desnudo y amarillo. Entonces él simplemente se va y ya. Pasa un tiempo y entonces al escribir quiere saber un poco más del autor y de Johnny, y se comunica, ¿no?, con él. Le menciona, ¿y qué tal te fue en tu presentación? Y él le dice, Johnny le dice, oh hermano, a mí me fue perfecta. Ese saxo que has comprado fue divino. Incluso puedo decir que le hice el amor a ese saxo. La música que me salió fue celestial. Fue una de las mejores presentaciones que tuve. Él simplemente le dice, ya, muy bien. Ve que no ha consumido drogas porque anteriormente le dice, por favor, no consumas drogas. Y él le había hecho caso, ¿no? Ya lo ve un poco más sano, lo ve mejor, lo ve con más energía. Entonces, ¿qué sucede? Incluso cuando él va a verlo, ve a Johnny junto con su banda, lo ve bien vestido, ¿no? Incluso dice que le da bien el traje, todas las personas se ven elegantes. Y pues se despiden. Pasa un tiempo y llega un tiempo que tiene que hacer la grabación de un disco, el disco Apolux. Aquí él va y la cita había sido a las 3. Empieza a hablar un poco con Laney, como es que se conocieron, también con Ars y Ark. Y ellos se le dicen, no, si hubiera sabido del saxo yo lo hubiera pedido, pero ya sabes. Ars le dice que estaba peleado con él. Y Ark dice, bueno, si lo hubiera sabido, pero estaba ocupado, yo hubiera comprado el saxo, pero no te preocupes. Entonces esperan 1 hora, 2 horas, y no aparece Johnny. Ellos un poquito como que se desesperan y reniegan, ¿no? Y cuando aparece, lo ven maltrecho, lo ven drogado, como que está volando. Todo lo que él ve simplemente está perdido. Pero llegó 3 horas tarde. Y pues bueno, dicen ya, no hay problema, hay que comenzar con la grabación. Y al momento de entrar, Johnny va con Bruno y le dice, oye, he tenido un sueño bien loco, donde he visto varias ánforas, se podría decir, urnas. He visto urnas que tenían cenizas. Y yo pues empecé a escarbar las urnas, viendo cuál era mía. Y escarbaba, es medio tonto, ¿no? Pero estaba escarbando y decía, jaja, una de las urnas es mía. Con esta conversación simplemente entran, no le toma mucha importancia a Bruno y empieza la canción, ¿no? Empieza a tocar. Se escucha tan bonito, pero también tan extraño a la canción que como que no tiene sentido. Llega un punto en que el solo de Johnny, después de 3 minutos de la grabación, simplemente termina en un sonido muy brusco y dice, no, hay que hacerlo de nuevo. Salió pésimo, salió horrible, se terquea y se va a una esquina. No, los autores, sus amigos intentan hacer lo posible, ¿no? Ahí llega Lani, entonces le dice que no, que sí, está bien, pero él sigue terco, no, este disco está mal, no, grabémoslo de nuevo, pero de alguna manera lo logran convencer y guardan una copia. En su vista incluso dicen, ya, mira, lo borré, pero hay una copia, del disco Apolux. Ahí es donde, bueno, el autor Bruno se siente decepcionado de su amigo, porque no le hizo caso, volvió a consumir las drogas. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente lo despachan y van a su casa, ¿no? Después de un tiempo, Bruno está escribiendo en su máquina de escribir sobre todo aquello que ha pasado y lo que ha visto de Johnny, hasta que recibe una llamada. Y en la llamada le dicen, ok, ha pasado un accidente. Johnny, mira las noticias. Johnny acaba de quemar su departamento, su cuarto de hotel.
Entonces, ¿qué dice? Agarra el periódico y efectivamente salía. Johnny había quemado el cuarto de hotel, junto con Didi, su esposa. ¿Qué sucedió? Él se desespera, dice, ¿qué ha pasado con mi amigo? ¿Qué sucedió con él? Y ya pues va a averiguar más, va incluso le menciona, ¿dónde está mi amigo? Y ahí es donde aparece Arce, le dice, él está en el hospital. Él va al hospital, dice, mira, yo soy periodista, tengo que entrar. El guardia le dice, no, no puedes entrar. Con más razón, eres periodista, no puedes entrar. Pero él entonces saca, no, yo soy su amigo su amigo del alma, tengo que verlo, quiero verlo. Pero él le dice, no, lo siento, ha consumido tanta droga que fácilmente la dosis en su cuerpo puede noquear a 10 personas y está ahorita haciendo un diálisis. Sí, bueno, vamos a la pausa publicitaria. Sí, nos quedamos acá. Vamos a una breve pausa comercial para continuar con la obra El perseguidor de Julio Cortázar. Literario. Ya nos hemos adentrado un poco en la obra El perseguidor y ahora vamos a culminar. Le voy a dar el paso a Dariel nuevamente para que nos termine de narrar la obra de Julio Cortázar. Muchas gracias. Entonces continuamos con la narración. Después de que pasan unos días, Bruno va otra vez al hospital donde ya pueden ingresar y puede charlar un rato, ¿no? Con él, con Johnny. Entonces ahí le menciona qué pasó, qué ocurrió. Y ahí es donde Didi, su esposa, le dice que no hubo un consumo bastante fuerte y que él simplemente voló. Ahí es donde Johnny habla así. Salí corriendo gritando, me voy a matar, pero no me maté, estoy bien. Bueno, no hubo muchos daños, felizmente, dijo. Y ahí empieza a mencionarle sobre cómo es que él piensa, ¿no? Cómo es que él vive, cómo es que él no respeta el tiempo, o sea, o no lo considera que no existe y que la única forma de conexión es la música. Bruno dice que lo entiende, pero él dice, no, tú no entiendes nada. ¿Por qué? Tienes que vivir la música, tienes que sentirla, tienes que ver cómo es que te nace. Y ahí es donde empieza a hablarle. Incluso Bruno menciona en su mente, bueno, él empieza a hacer un monólogo interior donde dice que cómo es que esta persona desdichada y es tan genial, ¿no? Tan fantástica, tiene una mente tan grande. Ya cada vez hablan menos de jazz porque simplemente lo desplazan a un segundo plano y hablan más sobre este pensamiento que él tiene, ¿no? Estos delirios que suele tener. Entonces él le da un consejo, no consumas más, por favor, mantente un poco más cuerdo. El otro dice, está bien, bueno. Pasa un tiempo y ahí es donde llega una terrible noticia mientras él está tocando, ¿no? Se escucha, Bruno va a la presentación y lo que entra no es la conversación monótona que siempre tiene con Johnny, sino una obra de arte. Escucha la música, escucha ese sonido celestial. Incluso él menciona que esto no es algo que un humano puede hacer, esto es algo divino, esto es antes incluso de que si los dioses existieran, ellos también se sentirían embelesados, ¿no? Con estas obras. Pero una vez termina la presentación, ocurre una noticia terrible, donde le mencionan que la hija de Johnny, había muerto en Chicago. Esta noticia lo devasta, lo sume en la desesperación, en la tristeza. Didi está devastada, incluso va a viajar a Chicago para ver qué ha sucedido. Ya pues, pasa un tiempo y Bruno empieza a escribir en su máquina, como siempre, relatar todo aquello, porque para él es una obra lo que está haciendo, y esta obra se va a vender como pan caliente. Incluso las pocas partes que está sacando se venden, pero él menciona que, estoy haciendo esto de cierta forma, es un poco hipócrita, porque si él cae, mi obra también cae. Pasan los días y termina recibiendo una llamada de Ars, donde le dice que sería bueno que vaya a visitar a Johnny, porque como ha recibido esta noticia de la muerte de su hija, necesita a sus amigos. Ahí es donde él va, se acerca a Johnny y ahí lo encuentra, ¿no? Lo encuentra cabizbajo, borracho y en esto, que había con los ojos desorbitados, había consumido droga. Él va y Johnny le dice, ¿qué? Hola, ¿cómo estás, Bruno? Veo que también vienes. Es terrible.
Ella era una gema blanca en un caballo amarillo. Y ahora, ¿quién va a llenar este vacío? Y entonces Bruno se pone a pensar, ¿esto lo habrá leído? Parece algo sacado de un libro. ¿Cuántas veces lo habrá tenido que decir? Y ahí es donde dice, y todos vienen a reírse de mi tristeza, todos me miran con esa cara triste, no quiero que me miren con esa cara triste. Vino Ars, vino Ark, vino todo el mundo, y todos con esta mirada triste, como los repudio, básicamente le dijo. Y tú, escritorcillo de pacotilla, ¿cómo vas a venir aquí a mirarme así? Y simplemente se va a un costado. Bruno no dice nada, no habla, simplemente se queda ahí, parado, porque sabe que lo que está diciendo es parte del dolor que tiene él, y ve que ya no hace presentaciones, simplemente se estancó y quedó ahí. Pasa el tiempo y vemos en la parte final que Bruno ya no está hablando con Johnny Carter, simplemente se fue, y entonces está con Baby Lennox, es una pianista, se encuentra en una cafetería, ve cómo se escucha el piano, cómo toca. Acá hay una conversación bastante interesante sobre Bruno, ¿no? Y cómo es que está con Lennox. Hablan sobre la vida y cómo es que va a seguir su carrera. En esta conversación entonces ven entrar a un hombre todo maltrecho y borracho, que camina y camina y camina. Baby Lennox lo mira y se siente entusiasmada, se siente nerviosa porque el que había entrado era Johnny Carter, uno de sus más grandes ídolos y uno de los saxofonistas más conocidos de París. Entonces Bruno voltea la mirada y lo ve como Johnny, sin verlo, simplemente va y se sienta, pero después de un rato voltea y ve a Bruno cara a cara. Entonces se para, camina hacia donde está Bruno y se sienta, ¿no? Se sienta con confianza y empieza a llorar. Empieza a llorar muy fuerte con Johnny. Bruno lo empieza a consolar. En eso ya Baby Lennox se va. Ahí es donde queda Johnny y Bruno hablando sobre la obra, ¿no? Johnny le dice, es un buen libro. Sabes, respeto a los escritores, te admiro, pero veo que la obra está incompleta. No has mencionado eso sobre la urna, ni del tiempo, no has mencionado casi nada. Solo has mencionado cosas que pueden llamar a las demás personas. Y Bruno le dice, no, es que esa es parte de la vida, le explica, ¿no? Que esto es así, pero ahí es donde Johnny se enoja, no, esto no es así, tú simplemente estás dando a conocer algo que les conviene tanto a ti, otra vez menciona a los demás, a todos los demás, incluso a Delaware, pero a mí no me interesa. Pero y ahí es donde Bruno le dice, no, sí, puede ser la obra así, pero aún le falta terminar. Y entonces la obra va culminando con Johnny marchándose y Bruno pensando, ¿no?, en aquello que le dijo, es cómo es que su amigo había caído tanto que simplemente está enloqueciendo, simplemente está en su mundo y ya no es el Johnny Carter que conocía al inicio de la obra, simplemente es un Johnny diferente. Te habla pero luego reniega, luego llora, luego grita, ya no hay sentido en él. Y ahí es donde termina la obra. El Perseguidor, obra publicada en el año de 1959. Gracias, Dariel, por este resumen de la obra. Bastante interesante, ¿no? Como mencionó Josué al inicio del programa, esta obra está inspirada en la vida de Charlie Parker, un saxofonista de jazz que revolucionó la música, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que en la obra lo dejó inconcluso, ¿no? Porque no mencionó que él había fallecido ya por causa de su adicción. Y cuando le hicieron la autopsia, lo que siempre hacen para ver de qué razones fue la muerte, ¿no? Consiguieron que su cuerpo parecía de 60 años cuando él tenía 34. Wow. O sea, así le consumió la droga, ¿no? Sí. Le quitó su vida, esto, y todas estas adicciones. Triste final, exacto. Sí.
Bueno, una parte que me llamó la atención, desde mi punto de vista, yo he visto la obra más desde el punto de vista de Bruno, cómo Bruno utiliza a Johnny para criticar el jazz moderno. Como sabemos, Cortázar introduce a Johnny en la génesis del jazz en ese momento. Vemos como Bruno se molesta un poco con este nuevo género del jazz, que es el bebox, Sí. que apareció después de la posguerra, ¿no? Como él mismo menciona, fue una explosión silenciosa, fría del jazz, que él supone que cambiaría esto, que cambiaría el jazz actual de ese momento. Pero no cambió casi nada, es lo que yo lo vi. Sí. Johnny Carter, nuestro protagonista, es un músico brillante pero atormentado, ¿verdad? Exacto. Dariel, ¿qué crees que simboliza esa lucha constante que tenía nuestro protagonista en la historia? Bueno, según pude entender de la historia, era una búsqueda constante de básicamente un camino, una guía, una meta que pueda seguir, porque el Johnny Carter de la obra, al estar en este mundo, no tenía no tenía un punto fijo, un ancla. Incluso en una parte de la obra que no lo especifique, menciona cómo es que su obra es exquisita, sublime, pero tiende mucho a ser con mucha inconcordancia, no tiene un sentido fijo, no tiene un camino. Ahí se ve que Johnny está perdido en su mente, quiere estabilidad, quiere algo que pueda plasmar, pero no tiene eso, simplemente está divagando al aire, se siente perdido, se siente estancado. Es un genio musical, eso nadie lo niega, pero él no tiene ese camino, simplemente está viviendo en la nada, vivir por vivir, como quien dice. Eso es lo que pude sentir. Sí, Anderson, ¿crees que Johnny, nuestro protagonista, representa, tal como dijo Dariel, ¿no?, una persona incomprendida? ¿Crees que en la obra se trata sobre esto, sobre un artista incomprendido, o es algo más universal, como más general? Bueno. Según mi opinión, y yo la obra, como ya lo mencioné hace un momento, lo he visto como una crítica al jazz a través de Bruno. Pero escuchando diferentes opiniones, sí, exactamente lo ven como tú lo mencionas. Sí, ¿no? Sí. Yo cuando estaba leyendo la obra pensé que era más como una agradecimiento, ¿cómo sería? A ver, sería un homenaje quizás al jazz, a ese jazz actual, a la vida que conlleva justamente ese entorno, ¿no? Sí, justamente este entorno se encuentra después de la posguerra, ¿no? Cuando, como ya lo mencioné al inicio del programa, el jazzismo estaba en plena flor de crecimiento. Bueno, otra parte que me llamó la atención fue como Bruno, no comprende, ¿no?, la música lo comprende, pero no es capaz de describirlo con palabras. Como él es un crítico del jazz, supuestamente él es un crítico del jazz, no puede describirlo con palabras, ¿no? Y esta es una incoherencia que tiene Bruno como crítico de jazz, es que él no hace teoría musical ni musicología, solamente se basa a través de sus gustos para criticar a Johnny. Sí, ¿no? Uh-huh. O sea, más que un crítico era como un fanático. Algo así, pero algo de crítico sí tiene, pero Uh-huh. un crítico no es. Exacto. Es como si fuera más un fanático que pone sus gustos ante todo, ¿no? Sí. Sí, exacto, Uh-huh. sí, pero después de que no comprende la música de Johnny, ya sabemos, ¿no? Como ya se va más alejando del jazz y se va acercando a Johnny. Sí, una cuestión más que muchas veces se pueden preguntar es ¿por qué se llama El Perseguidor la obra? Y la obra en una parte lo menciona que, bueno, según se puede ver desde perspectiva, Bruno busca, ¿no?, como un perseguidor a Johnny, ve su vida, ve cómo le está yendo, ve su música, ve muchos aspectos de él, pero en un punto él se da cuenta que él no es el perseguidor, sino Johnny es el perseguidor, y él simplemente está siendo cazado. Al leer la misma obra que él ha tenido,
que él estaba redactando se da cuenta que Johnny es más como un cazador veterano. Cada cosa que hace es como calculada. Por eso menciona él mismo, ¿cómo es que alguien que puede parecer tan miserable es tan genial? Esto no es simplemente casualidad, todo es calculado. De ahí que viene también el nombre del perseguidor. Es una persona caótica, pero que te atrae, te encandila con su carisma. Sí, esta es una visión bastante buena, creo que es como que a ver, recién he leído la obra, entonces no podría opinar muy profundamente sobre ella, pero la visión que nos ha dado Dariel sobre ese enfoque que le ha dado a la obra me parece sumamente interesante, ¿no? El tema del entorno, de por qué se llama El Perseguidor la obra también. Bueno, yo considero que el perseguidor sería Bruno y a la vez Johnny. Como Johnny tratando de entender la música, ¿no? El tiempo, y Bruno tratando de entender la música de Johnny. Yo considero que el perseguidor, aquí en esta obra hay dos perseguidores, Bruno y Johnny. Ambos perseguían, ¿no? Sí. Perseguían algo que quizás les gustaba, pero quizás al fondo no entendían. Exacto. Sí, en ese aspecto tendría sentido porque si se puede ver en la obra, Johnny era más emocional, más ir a las emociones, más ir a lo locos, porque él vivía, sentía la música, él te decía, vive la música. Todo lo que te narra o te explica la música es básicamente una verdad del universo. Entiendes la música, vas a entender mi pensamiento. Mientras que Bruno era más racional, era ¿por qué es esto? ¿Por qué se da así? Intenta plasmarlo en un papel. Son dos puntos de vista distintos, casi ambiguos, pero que de cierta forma se complementaban. Por eso es que tampoco llegaban a entenderse muy bien. Sí, esto es interesante, ya relacionándolo quizás al tiempo, a la percepción del tiempo que nosotros tenemos, justamente a cómo es que sentimos el tiempo, el tiempo en el momento en que vivimos, ¿no? Creo que para el protagonista la percepción de ese tiempo o de lo que hacía era muy distinto quizás a la de Bruno, ¿no? O quizás a nosotros mismos. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso, Josué. Sobre, digamos que nuestro protagonista tenía esos espasmos, ¿no? de alucinaciones. Porque son esas alucinaciones, porque cada vez que le venían esos pensamientos es porque estaba influenciado por drogas, o bien porque estaba enfermo, porque creo que mi compañero Cano lo dijo, sí, porque estaba enfermo al principio. Tenía que estar diariamente viniendo el doctor a recetarle medicina, ¿no? Sí, muy interesante. Como vemos como la decadencia de Johnny, ¿no? Sí. Está influenciado, como ya lo mencionabas en el programa pasado. Sí. Justamente Johnny también venía de una familia terrible, ¿no? Su padre menciona que su madre también eran muy agresivos y alcohólicos. En la obra lo menciona. Sí, la anterior obra. Sí, es cierto. En esta obra también podemos sacar ciertas reflexiones, como por ejemplo, ¿qué significa ser auténtico en un mundo que parece carecer de sentido? Que es lo que más, es la interrogante principal que tiene Johnny. Para él esto no carece de sentido, no tiene alguna meta fija, o como el pensamiento de Johnny, que piensa que el tiempo no existe, es cómo se percibe el tiempo y cómo es que afecta esta experiencia, si se puede escapar de la linealidad del tiempo. O sobre la música, ¿no? ¿Qué papel puede jugar la música en la búsqueda de lo auténtico de una persona? Sí, como habrán visto, estimados oyentes, la obra El Perseguidor nos deja con más preguntas cada vez, aún así las vamos respondiendo en el lapso, ¿no? Y esto es parte de la magia de Julio Cortázar, como dijimos, representante del realismo mágico, jazzismo también. Y ya hemos llegado al final de este momento literario. Y bueno, quiero que cada uno de nuestros invitados nos dé una pequeña reflexión sobre la obra de la que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Empezamos con Josué. Gracias. Ya llegó el momento de despedirnos, ¿no? Y quisiera decirles que la vida de que nos relata acá sucede a cada músico, le sucede incluso a deportistas. ¿Por qué? Prácticamente porque en su infancia sufrieron carencias,
ya sea de dinero o de amor, ¿no? De sus padres. Por eso, cuando ya son adultos y ya empiezan a ganar dinero, gran dinero, se meten a esto de las drogas, ¿no? Porque nadie les ha guiado cuando eran más pequeños. Y, y supuestamente a las alucinaciones que en la obra nos trata, que supuestamente son pensamientos filosóficos para otros, ¿no? Sí. Para mí es una manera de que un adicto está tratando de justificarse lo que está haciendo, ¿no? Y sí, recomiendo que lean la obra a los que nos están oyendo. Sí, ¿hasta qué punto vamos a ser perseguidores de algo que quizás nunca vamos a alcanzar, ¿no? Bueno, mi reflexión es muy parecida a la de Josué, como tus influencias influyen, ¿no?, en tus actos. Esa es mi reflexión. Bueno, mi reflexión sería que si bien cada persona tiene un talento o algo, un don que se da, y según en este caso la música, ya sea los deportes, ya sea en cualquier otra rama, está bien destacar, está bien seguir aquellas metas, seguir, digamos, el círculo social que tienes, pero también hay que tener cuidado en estas emociones las emociones que te causan, ya que muchas veces, como lo dije anteriormente, de gota a gota se llena el mar. Inconscientemente podemos dar un paso a algo, luego otro paso a otra cosa, y así sin darnos cuenta caer como lo hizo Johnny Carter en una adicción, ¿no? Una adicción a las drogas muy potente que simplemente le quitó el sentido. Siempre ponerse metas, siempre ver la vida como es, ¿no? No es ni buena ni mala, pero siempre va a tener sus dificultades. Y cómo afrontamos estas dificultades, cómo es que llegamos a dar flor a estos talentos y cómo es que nos llegamos a expresar al mundo, en este caso en la música, influye, ¿no?, en muchas personas, incluso en el crecimiento personal de cada uno, pero siempre controlarlo con el pensamiento, con el raciocinio, con la lógica, y ver, ¿no?, hasta qué punto puedes llegar, hasta qué punto puedes torcerte y en qué punto puedes llegar básicamente a ser como Johnny, ¿no? Porque un buen músico siempre es aquel que expresa muchas cosas, pero también es aquel que se controla, que sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede influir en las demás personas, ¿no? Y bueno, esa sería mi reflexión, ser auténticos, pero en medida de lo posible, siempre con prudencia, ¿no? Sí. Nos quedamos con estas 3 reflexiones, queridos oyentes, pero antes de terminar el programa también queremos hacer un anuncio. Queremos invitarlos a todos los que estén en la ciudad de Juliaca o quizás vayan a venir en la tarde. El día de hoy el Club de Lectura Juliaca tiene una actividad, un proyecto llamado Cinema Club Paradiso. El día de hoy a las 5:30 de la tarde, en el pasaje 1 de Mayo, número 170, en Juliaca, a media cuadra del Hotel Arce, se va a proyectar la película Ed Wood, del director Tim Burton. Están todos invitados para que puedan disfrutar y puedan hablar también, no solo de libros, sino también de películas que a nosotros nos hayan gustado bastante. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Esto fue Momento Literario, gracias a Radio Sol de los Andes.